Últimamente me han echado mucho otra vez de la izquierda. Se supone, o suponen algunos, que ser de izquierda es tener ciertas lealtades que yo no entiendo. Voy a poner un ejemplo. Tengo que estar en contra de Estados Unidos siempre, aunque ello implique estar del lado de personas que pueden ser peores que los dirigentes de Estados Unidos. Porque no se me permite criticar a Estados Unidos o oponerme a las políticas de Estados Unidos o denunciar las guerras de Estados Unidos sin apuntarme del otro lado, como si tuviera yo la obligación de ser enemigo de los enemigos, amigo de los enemigos de Estados Unidos, fueran quien fueran. Se me exige también algo que es muy raro, y es condenar a los países por su pasado. Es decir, tratar a Alemania como si fuera la Alemania nazi, la Alemania de hoy, la Alemania de 2022. Tratar a Estados Unidos como si fuera el intervencionista de América Latina de toda la segunda mitad del siglo XX hasta 1970. 80, 89 quizás con la invasión de Granada. E identificar a todos los estadounidenses con sus gobiernos, pero no con todos sus gobiernos, solo con los peores. Se me exige también que rechace ciertas cuestiones que pueden ser beneficiosas para la población cuando las propone alguien que no es ideológicamente puro. Por ejemplo, se me exige que no sea amigo de liberales, porque yo creo que podríamos tener algunos puntos en los que estaríamos de acuerdo, y entonces podríamos trabajar juntos en eso. No, tengo que rechazarlo todo. Y si dicen algo razonable, tengo que determinar que es irracional. Porque esa gente ve a la izquierda como una especie de militancia en un partido de fútbol, no en un partido político, en un partido de fútbol. Verás, cuando uno tiene un equipo al que adora, y yo los he tenido, todo lo que hagan los demás equipos está mal. Por definición, por supuesto, si lo bueno somos nosotros. Todo gol del adversario está en fuera de lugar, se hizo después de una falta, no es legítimo o fue cosa de suerte, porque no le puedo reconocer habilidad ni calidad al otro equipo. Evidentemente la habilidad y la calidad la tenemos nosotros. Cuando nos marcan penal, nunca es penal, siempre es un penal injusto. Cuando a ellos no les marcan un penal nuestro es porque el árbitro está vendido. Esto es lógico, lo sabemos todos los que estamos en las gradas. Y todos actuamos así, por supuesto que todos actuamos así, porque tenemos claro que estamos jugando a la tribu, jugando a la irracionalidad del deporte. Siempre he dicho que eso es divertido, siempre y cuando llegas al extremo, que ahora se está empezando a ver, que se da en México y que se ha dado antes en otros lugares, como en Alemania o en el Reino Unido, donde sales a golpear a los aficionados de otro equipo y a matarlos y a palear a sus hijos y lo que es totalmente irracional. A ver, ahí dejamos de estar en el juego de la tribu, de la camiseta del equipo, y pasamos a creernos cosas que no deberíamos estarnos creyendo. Pero ser de izquierda no puede ser militar en un equipo de fútbol. No puedes decir, para ser de izquierda quieres implantar el marxismo-leninismo. No. El maoísmo, no. El juche de Kim Jong-un y Kim Il-sung y Kim Jong-il y toda la dinastía Kim. Es decir, tienes que adherirte a un medio que alguien inventó para llegar a ciertos logros. Yo quiero que haya mayor justicia, que los niños tengan escuela, que los enfermos tengan medicamentos, que la salud no dependa del dinero que puede uno pagar, que la calidad de la educación no dependa del dinero que puede uno pagar, que la gente tenga una vida digna y feliz y que tenga oportunidades de mejorar. Algunos me exigen que para eso tengo que utilizar los medios que ellos proponen, tengo que adherirme a los medios que ellos proponen. Tengo que pensar lo que ellos piensan, no en cuanto a los fines. En los fines estamos de acuerdo.
En los fines, yo por supuesto estoy de acuerdo incluso con la izquierda más extrema. Sí. En los medios es donde no estamos de acuerdo. Yo estoy de acuerdo en utilizar cualquier medio razonable, democrático y libre para conseguirlo. Ellos dicen que se requiere primero que nada establecer, por ejemplo, la dictadura del proletariado o una tiranía militar o el partido único y la destrucción de la democracia o algo. No sé, estoy dando ejemplos que se refieren todos mucho al marxismo-leninismo, pero yo creo que la izquierda son los fines. Yo creo que la izquierda es cómo quieres que viva la gente en la sociedad que quieres crear. No que la sociedad que quieres crear se ajuste a los diseños utópicos o no utópicos de 1 o 6 filósofos, que además de sociedad y de psicología humana probablemente no saben nada, pero sobre todo si son del pasado no saben cómo son las cosas hoy. Como decíamos la semana pasada, hoy se piensa distinto de lo que se pensaba hace 150 años. Pedirme que me ajuste a las creencias de un filósofo de hace 150 años, a mí se me hace muy cuesta arriba. Podría estar equivocado. No me dicen de ninguna manera. Cuando yo ya me adscribí a un filósofo, sea Foucault, sea Marx, sea Gramsci, sea Derrida, sea quien sea, cuando ya me adscribí a un filósofo, ese filósofo tiene la verdad. Oye, ¿lo puedes demostrar científicamente? Bueno, no, pero tienes que creerlo. Y eso se parece mucho a la religión. Para mí ser de izquierda es luchar por las mejores causas en un ambiente que sea favorable a la dignidad y el bienestar de todos. De todos. Y es por eso por lo que muchos me echan de la izquierda, a mí y a otros. La misma razón por la que muchos echan a Pinker de la izquierda, por ejemplo, como es un hombre progresista, será un liberal social, pero se acerca a veces mucho a la socialdemocracia. El caso es que hay muchas cosas que no son ser de izquierda y que la gente me reclama que no las soy, que no las hago, que no me adscribo a ellas y que por lo tanto me tienen que quitar mi credencial de militante de la izquierda desde los 13 años de edad, lo cual son 54 años de creer en las mejores causas. Pues miren, tengo muchas copias de mi credencial de izquierda. Me han quitado muchas credenciales de izquierda y sigo teniendo una. Y me pueden quitar todas las demás que quieran. Voy a seguirla teniendo. Y si por denunciar a Putin, y si por oponerme a la guerra en Ucrania, y por favorecer que se envíen armas para defender al valerosísimo pueblo ucraniano, me echas de tu izquierda, sigo teniendo la mía. ¿Estamos? Gracias.